Y yo creo que la frase que él mismo pronunció, creo que es esa frase significativa, es que él quería una iglesia pobre cerca de las personas. O sea que ha buscado de humanizar un poco la iglesia. Y eso yo creo que él con su persona, rompiendo varios protocolos, creo que dejará un señal muy importante para lo que vendrá, ¿no? Porque anteriormente casi divinizaba lo que es la figura del Papa, ¿no? Es importante, ¿no? Pero él, lo que este trato como de humildad, porque él eligió, no olvidemos que eligió un hombre muy, muy importante, que es San Francisco, ¿no? Entonces, él al elegir San Francisco ha buscado en este tiempo de acercar lo que es la figura de Jesús, lo que era el Evangelio, ¿no? El Evangelio viviente, ¿no? Una persona cercana a la gente. Creo que será lo que nos queda, ¿no? En las veces que nosotros le encontrábamos, pareciera que tú encontrabas un padre, ¿no? Yo me acuerdo la experiencia personal. Yo ya le conocí en Buenos Aires cuando estaba en Luján, iba ahí los días lunes a confesar y tuve la posibilidad también de confesar con él y me acuerdo esa paternidad espiritual que te hacía sentir acogido. Y muchos encuentros que tuvimos como diácono al servirle a él también, siempre te hacía sentir bien. Y ese es algo característico de él. Con su broma, a mí me preguntó, por ejemplo, ¿cómo se dice Felices Pascua en guaraní? Y yo me quedé así pensando, yo que no sabía. Dije, ñante ya lo hay. Empezó a reírse y me dijo, al Papa no se miente, ¿no? Para decirte cómo enseguida Perdón. yo traté de traducir y está una foto histórica ahí donde nos empezamos a reír todo porque me dijo, al Papa no se miente. Padre, ayúdanos un poquitito porque después de Pablo VI, que dejó de ser Papa Sí. en 1978, vino Juan Pablo I. Juan Pablo I sí que duró el Papa de 33 días. Él es el italiano. Sí, sí, italiano, sí. Albino Luciani. Sí, sí, Albino Luciani, sí, sí. Fíjense, solamente dirigió la iglesia durante 33 días. 33 días. Es que se especuló mucho también sobre su muerte, porque se pensaba que era un papa que podía también tocar muchas cosas. Entonces hay algunas hipótesis que dicen que fue envenenado, pero hay documentos que tuvo un paro cardíaco, ¿no? Entonces, más probable sea ese, digamos. Pero sabemos que siempre detrás de una figura así de importancia, siempre hay cosas. Pero muchos pensaron que le asesinaron, ¿no? Al Papa. Esa Ahora, era, digamos, una de las noticias que recorría, ¿no? Esto ocurría ya por 1978, por lo que estoy viendo, me estoy fijando, Sí. padre, compañeros, oyentes y televidentes de Ñandutí. Y después en ese mismo, o sea, así fue muy sucesivo, haciendo un poquitito de memoria nomás, porque muere Pablo VI en 1978, asume Juan Pablo II en 1978, Juan Pablo I digo, y después viene en el 78 también Juan Pablo II y se convierte en Papa hasta el año 2005. 2005, sí, sí, exactamente. Y entonces quiere decir que desde 1978 no hay un papa italiano. Tenemos al polaco, después tenemos al alemán. Al alemán, sí, Joseph Ratzinger. 16, y después al argentino Bergoglio. Sí, exactamente. Pero según las fuentes, así que se hablaba que ya Bergoglio había recibido muchísimo voto en el último cónclave del 2005, en la elección de Benedicto XVI. Ajá. Ya resonaba su nombre. Estuvo cerca. Sí, sí, así dicen, digamos, porque siempre se comentan cosas detrás de las cosas. Padre, si hoy hablamos de la necesidad de la Iglesia Católica, ¿cuál es el perfil del líder que se necesita hoy? Y yo creo que la figura de líder que se necesita hoy es una persona capaz de integrar las cosas, de dialogar con todos, porque vivimos en un mundo, lo que llamamos la globalidad, ¿no? Y Papa Benedicto había profetizado que la iglesia con el tiempo perderá su número y seremos una comunidad pequeña pero viva. Entonces,
más allá del número, más allá de todo lo que la iglesia, el líder que vendrá seguramente buscará de hacer que vivamos el mensaje del evangelio en el tiempo que estamos viviendo, en este 2025. Entonces, sabemos que la complejidad aquí en Europa, la Unión Europea, las diversas guerras que se están en el mundo, no es fácil. Entonces, hoy en día estamos más interconectados. Entonces, nadie es una isla. Entonces, nos necesitamos uno del otro. Entonces, se tiene que buscar una persona capaz de integrar, de dialogar, como hizo Papa Francisco, con todos los sectores religiosos y políticos. Ahora, padre, para hablar un poquito de la coyuntura que tenía el Papa Francisco en los últimos tiempos, como bien mencionás, mucha gente veía como algo muy positivo todas las reformas que estaba impulsando. De hecho, que tengo entendido que en la última reforma de la Curia Romana, el Papa Francisco incluso dio la posibilidad, y creo que es un punto demasiado positivo, que las mujeres ocupen cargos eclesiásticos, que eso fue una revolución sin lugar a dudas dentro del cuerpo eclesiástico. Exacto. Pero vos sabés, padre, que esto levantaba también mucha crítica por parte de un sector más conservador de la iglesia. Por eso consultarte, padre, ¿cómo venía la oposición del Papa Francisco dentro de la iglesia? ¿Verdad? El tema político generalmente no se habla mucho dentro de la iglesia por una cuestión evidentemente que la iglesia está para predicar un mensaje de esperanza y no hay mensaje político, pero más allá de eso hay pujas políticas, ¿verdad? Por eso te consulto, ¿era grande la oposición a Francisco dentro de la iglesia, padre? Podríamos decir, sí. Muchos sectores, hay que considerar también que habían grupos de cardenales incluso que le mandaban, le hacían preguntas al Papa, ¿no? O sea que los mismos cardenales habían cuestionamiento, ¿no?, de su forma de gobierno, ¿no? Porque hay que considerar que muchas cuestiones doctrinales, muchos pensaban que el Papa iba contra la doctrina de la Iglesia, pero muchas veces el Papa, más allá de la doctrina, miraba también lo que es la tradición, también la historia y también el evangelio. Entonces, creo que su idea era llevar más cercano posible al ideal del evangelio la iglesia, ¿no?, en su forma de vivir. No podemos negar la dimensión política del Vaticano, todas sus cuestiones diplomáticas. Está podemos decir, como el primer ministro. Están, digamos, figuras muy preparadas del punto de vista diplomático y político. Pero muchas veces vimos también que muy pocas veces funcionó el cardenal Zuppi, que fue el enviado especial del Papa para Rusia por el tema del conflicto con Ucrania. Tampoco funcionó tanto, digamos. Entonces, se busca diálogo, pero no siempre países como Rusia y Ucrania es difícil encontrar también punto de acuerdo, ¿no? Pero siempre hubo luchas, digamos, en ese sentido. Sí, señor, qué información. No pensaba empezar este lunes de esta manera acá en Ñandutí, acá en Paraguay, como supongo que mucha gente no pensaba empezar su jornada de esta manera, por lo que vimos en las últimas horas con relación al Papa Francisco, porque había una pizca de posibilidad de que siga mejorando después de su aparición en público. Así que, padre Ortiz, un abrazo enorme. Siempre estás muy de cerca colaborando con lo que hacemos nosotros desde esta misión tan importante que tenés en Roma. Siempre sé que querés mucho a tu comunidad, a Caguazú especialmente, y a los paraguayos, ¿por qué no? Y tuviste la oportunidad y la posibilidad de conocer a quien después se convirtió en Papa. Y bueno, todo eso tiene un significado enorme, supongo, para vos íntimamente, padre Juan Manuel. Exactamente. Y sí, Carlos, también la amistad que nos une, muchas gracias por este espacio y también de compartir con la gente estas pequeñas informaciones y también los pasos que se vienen. Entonces ahora con la declaración de la sede vacante va a empezar todo, digamos, gradualmente estaremos informando, pero podemos decir estos 4 pilares son, digamos, ahora el cardenal camarlengo, Kevin Joseph, que llevará adelante, y en estos 3 o 4 a 5 días el funeral del Papa, y 15 a 20 días la elección, digamos, el cónclave que se llama bajo llave, ¿no? Ese también tiene una historia, así comparto para terminar. Sería la traducción bajo llave, porque dice que en una época, no sé si en el 1300, se reunían los cardenales y no lograban, porque se reunían en un pueblito acá cerca de Roma y no lograban elegir el Papa. Y ya pasaban los días
y la gente que cocinaba a los cardenales a un cierto punto